Bueno, es oficial, comenzamos con el segundo capítulo de este podcast experimental del otro lado del charco, con mi amigo Juan Pablo Varías desde Guatemala y yo, Sebastián el hamburguesero Carlos desde España. A ver, yo creo que para comenzar este podcast me gustaría que me dieras un poco tu opinión de qué te pareció el primer podcast, el primer capítulo. Bueno, pues a mí me gustó mucho. Yo la verdad es que me la pasé bien. Creo que quizá hubo algunas fallas ahí en el sonido que espero se mejoren para este, ¿verdad? Pues, un micrófono distinto, pero bueno, pues yo me la pasé muy bien. Creo que una de las mejores maneras para conocer a las personas es justamente hacer preguntas. A mí me gustan mucho estos juegos y creo que te da pie para aprender cosas que tal vez no salen en la conversación normal, ¿sí? Por ejemplo, A ver, dame un segundo. Voy a, yo para soy explicar, porque la gente que no vio el primero, en el primer podcast hicimos un juego de dados. Entonces teníamos, no sé cuántas preguntas eran, un montón, ¿no? Eh, 36, porque trein- eran tres eso dados es. de dos lados. Entonces lanzábamos los dados y eran preguntas al azar y eran preguntas un poco para conocerse qué de las que quedaron fue eh, de qué hablaríamos si habláramos con nuestro yo del futuro y etcétera. Pues si queréis verlo, en el primer capítulo está. Seguí pues. Bueno, y sí, son preguntas que son buenas para conocerse, pero también, aunque ya te conozcas, siento yo, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchos años de conocernos y de platicar miles de cosas y estuvimos en parte, creo que somos parte de la formación de la personalidad hasta cierto punto de cada uno del otro, ¿no? O sea, creo que las personas que te rodean te van como, ¿no? Dando un poquito de forma y demás. Pero entonces, incluso personas que nos conocemos muy bien, creo que igual vale la pena seguir haciéndose esas preguntas, ¿no? O sea, y te voy a poner un ejemplo. Yo escuché la vez pasada a un escritor que a él lo que le gustaba era hacer para que las personas hablaran era tirar el tarot, ¿sí? Yo para nada es como que sea así como que hay una persona muy crédula de ese tipo de cosas, del zodiaco, el tarot o algo así, pero wow, me pareció una estrategia súper interesante de que a ver si te sale la muerte o el dinero o el trabajo o el no sé qué, es como un iniciador de, una conversación más profunda, ¿no? Una conversación que tal vez no tenés en el día a día, ¿no? O sea, ¿cómo estás? Bien, bien. Y ahí está, ¿no? O sea, Sí, en yo creo. cambio, Sí, a mí me acuerdo, o sea, mi hermana me enseñó por primera vez el tarot. Yo también me pensaba que era un rollo de, yo qué sé, me van a leer el futuro o van a ver cosas de mí o yo qué sé. Y no, al final eran esos como elementos de tu vida como para hacer un poco retrospectiva. Y como vos decís, hablar de la muerte, del amor, de las amistades, de los hermanos, de la familia. Cada carta y era en plan a reflexionar sobre esto en este momento. Y así, a colación a lo que habías dicho antes también. Que al final vamos cambiando también. Entonces, el ir hablando, nos vamos formando y las opiniones van evolucionando y vamos cambiando. Entonces, no solo es reflexionarlo, sí, yo ya lo pensé una vez, ¿no? Sino es como cada X tiempo está bien repasar lo que pensábamos en eso porque podría dar un millón de ejemplos en los que mis opiniones han cambiado un montón. Yo creo que al final de eso vamos a hablar un poco a lo largo del podcast, ¿no? De cómo hemos ido evolucionando. sí, sí, y también quiero decirte, no, esa no es mi única relación, bueno, no dije de mi relación con el tarot, pero a mí una vez me han tirado las cartas y bueno, creo que primero terminamos de hablar de esta parte, pero quiero guardar ahí esa parte para contarte después, que creo que tal vez no, creo que ni siquiera a vos se lo he contado, te lo he contado, o sea, No que yo recuerde. ok. Sí, no, 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 por ahí va el Bueno, asunto, o entonces sea, eso, o sea, yendo, yo creo que sí, yendo a sí, la pregunta original de qué nos había parecido el primer sí, ¿a vos qué podcast. te pareció? Bueno, a mí también lo que decís vos, yo me la pasé súper bien y es eso de que siento que podemos hablar horas de horas de horas y al final es eso, que la diferencia de hablar ahora desde el podcast a como hablábamos antes es simplemente que lo estamos grabando, pero, pero al final de eso iban nuestras conversaciones y iban surgiendo temas y veredas y nos íbamos desviando y se pueden alargar las conversaciones muchas horas. Yo creo que al final si no es por la diferencia horaria podríamos, vamos, hablar 4, 5, 6 horas.
Sí, total, total. Y Sí, bueno, sí, también sin ningún problema. el segundo aspecto que mencionaste, la calidad, eso lo vamos mejorando poco a poco. O sea que cada capítulo la idea es eso, ir mejorando un poquito. Yo tengo en este mejor cámara, mejor audio y poco a poco la intención es ir evolucionando, ir mejorando. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces, ¿por dónde seguimos? Bueno, me habías dicho de hablar un poquito el uno del otro, ¿no? Y creo que para eso sería como importante primero ir contando un poquito de nuestras historias, sobre todo de qué pasó en el post separación, si lo queremos ver de Sí, alguna manera, en el momento en en el el que vos breakup. migrás, ¿no? Sí. En el breakup de nuestro bromance, decís vos. Bueno, yo lo que sí me recuerdo, tal vez por aquí podemos empezar. A ver, me recuerdo el día de tu despedida, ¿no? Ah, sí, 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 que me traicionaste. No te traicioné, ¿eh? O sea, Bueno, eso, a eso. ver, el problema es que vos sos un impulsivo y querés que todo el mundo se adapte a tu impulsividad, ¿sí? El problema es que a veces lo logras. Creo que ese es uno de los problemas de por cuando aprendes la lección. Pero, a ver, yo recuerdo súper bien que en ese entonces yo estaba organizando un grupo de, a ver, ahora que lo pienso no sé ni de qué, como un grupo como de discusión, pero como de entretenimiento, de no sé, era un poco de tratar de llevar nuestras juntas de todos los fines de semana, ¿sí? De reunirnos todos los fines de semana a hacerlo un poquito más enriquecedor y se llamaban sábados culturales, ¿te recordás? Ah, sí, sí, me acuerdo, claro, claro que me acuerdo. Ah, sí, hicimos uno en la galería de tu mamá y, Uno en la casa de mi viejo. bueno, en diferentes lados. Uno en la Uno en casa la... de tu viejo, Sí. otro en el edificio de George, Ese ya no ¿sí? estuve yo. En la azotea, En ese no estuve yo. y así, o sea, sí, en ese no estuviste vos, vos me traicionaste primero, ya viste. Eh, bueno, el punto es de que eran como estos espacios donde yo invitaba a gente para que nos llegara a hablar, ¿sí? Que nos llegara a hablar de diferentes cosas. Me recuerdo que, bueno, hicimos uno de la Revolución de Octubre, hicimos uno de las elecciones, de cómo el Observatorio Indígena había visto las elecciones, el proceso electoral de Guatemala en ese momento, que a todo esto yo no entiendo ni cómo llegaba la gente, ¿sí? O sea, para el otro, que fue el del calendario maya, llegó una persona del Ministerio de Cultura y Deportes y, a ver, yo era un patojo, en España un chaval de 20 años, ¿no? 19, una cosa así. Y yo llamando a las instituciones y diciéndoles, digo, miren, los invitamos a este evento y no sé si de repente me escuchaban mayor o pensaban que era una institución así como, que si eran Sí, sí, sí. 10 pelones que Sí, porque estábamos al final éramos solo tomándonos una cerveza con la gente, ¿no? eso, al final éramos solo nosotros, no era, bueno, nosotros y un poco más de gente, pero de nuestro grupo cercano, amigos, conocidos de conocidos, y eso era, como vos decís, 10 pelones, y eso, y la gente llegaba, tocó La mi gente, hermano, gente relevante llegaba, sí, ¿no? O sea, sí, gente que tenía... que tocó mi hermano con Sí, sí, Pablo, sí. estuvieron tocando música también en uno de los eventos. Mm. Sí, sí, sí. No, a mí me pareció súper interesante el proyecto y me encantaba hacerlo. Pero bueno, el punto es de que el día que vos te iban a celebrar tu despedida, ¿sí? Porque decidiste irte como, o al menos contárnoslo así como, no sé, de una semana para la otra, o de, creo que en 2 semanas, o algo, fue muy rápido, ¿no? O sea, sabías que te ibas a ir, pero no tenías ni fecha de vuelo ni nada, ¿eh? O sea, fue una que yo recuerde, porque Mm. yo venía planeando un sábado cultural desde hace mucho tiempo en Río Dulce. ¿Sí? Entonces el sábado cultural era ir con la gente de Onegua, con el presidente de Onegua, que era la organización negra de Guatemala. ¿Sí? Entonces había que ir a Livingston. Y ahí nos iban a dar como una presentación de toda la cultura garífuna y tal. Bueno, que nos dieron toda una presentación de la cultura garífuna, nos explicaron de dónde venían y tal, que nunca habían sido esclavos, una cosa súper interesante. Pero bueno, el punto es de que ese mismo día ibas a hacer tu despedida. Y entonces yo así como, pues yo me voy a Río Dulce y vos estás haciendo berrinche porque
y me iba a Río Dulce y no iba a estar en tu despedida. Entonces te dije, al final, no, hombre, pero voy a venir, o sea, cuando venga de Río Dulce, vendremos en la tarde, 6 de la tarde, 7, y llevo a tu casa. Pero no, querías que fuera churrasco a mediodía y que yo estuviera ahí desde el principio. Por ahí, no, pero si Sí, a querés ver, yo, ahí, puedes dar como tu lado de la historia y o sea, yo, recordame, creo que fue bien rápido, ¿no? Bien repentino, ¿cómo te sí, fuiste? eso es porque yo no recuerdo bien exactamente cómo fue. Sé que por un lado estaba yo como diciendo que iba a regresar, y entonces en ese momento tenía mi novia del momento, y por ejemplo, ella pensaba que yo iba a regresar. eh, Bueno, mi, pero a mí sí nunca me dijiste que ibas a regresar. O sea, yo claro, sabía por que te eso, ibas. O sea, le estabas diciendo a la novia, a tu a mi papá, a... viejo, sí, a mi viejo también. Entonces yo sí tenía pensado quedarme aquí al llegar aquí, pero no recuerdo en qué momento surgió el vuelo. O sea, no tiene que haber sido tan rápido aunque no lo porque escuche la recuerdo, novia, la exnovia. sí, no, o sea, tenía un problema con los papeles también, y esa era parte de la excusa. Entonces, no sé exactamente en qué momento compré el vuelo, pero sí sé que o sea, que estuve mucho tiempo como planificando el viaje y organizando. Tenía que ir a la embajada, arreglar un tema de los papeles para mi DNI, etcétera. Pero no, la verdad es que no recuerdo. Ahora, ¿cómo surgió la despedida? Mira, si te soy sincero, tampoco me acuerdo muy bien del todo de cómo llegamos a... Y me recuerdo que no es como que tomaras el vuelo esa noche, ¿sí? O sea, ese era el día que sí iba a ser la despedida. Creo que tomaste el vuelo como 3 días después o una cosa así. Sí, pero creo que era poco tiempo y era en plan como yo que sé. También era porque yo, o sea, sobre todo en Guate, en ese momento, o sea, yo sentía como mis amigos era como mi familia y, Sí, y era como un espacio de refugio para cualquier cosa, ¿verdad? O sea, cualquier problema que tenías de cualquier tipo, o sea, con los viejos, con la universidad, con la traida, iba con los amigos y con los amigos que yo creo que es que prácticamente vamos, sin secretos, sin nada, o sea, una relación súper cercana, prácticamente como familia, ¿no? sí, Especialmente, yo que sí, sí, sé, sí. con el círculo cercano, en este caso era Tony, vos, Pochi, etcétera, ¿no? Y, y como yo creo que realmente me dolía mucho el irme y dejarlo, ¿sabes? O sea, Sí, incluso, porque, no sé, a la familia como que siempre la tenés y siempre estás hablando con ellos, y con los amigos de cierta forma también, o sea, pero definitivamente se pierde conexión. Y yo creo que lo habíamos vivido también sí. con, por ejemplo, con el Mota, que era también amigo nuestro, así muy cercano, y él se fue a vivir a México cuando terminamos de estudiar en el bachillerato, y que siempre mantuvimos relación, y al principio hablábamos un vergo por Skype y tal, pero al final poco a poco vas hablando menos, vas hablando menos, vas hablando menos, y sí es una como cosa curiosa de cada vez que hablamos, o sea, incluso hoy en día, por ejemplo, yo puedo estar, yo qué sé, un año sin hablar con el Mota, y, y regresamos a hablar y es como es la misma persona, ¿sabes? O sea, como esa como conexión de poder hablar de lo que sea, de sinceridad, de amistad, ¿sabes? Es talea, la verdad. A él lo tenemos que Sí, invitar a sí, alguno de sí. los podcasts en una de estas. Seguro, seguro, seguro. Hay Mm, que ir sumando a cada una de las personas del círculo. sí, sí. Em, Creo que era eso, creo que era miedo y era en plan de como, joder, o sea, como que me dolía dejar las cosas. Y era una comida y al final siempre nos había como unido mucho el tema de la comida también. O sea, de hacer sí, churrascos todos los fines de sí, sí, sí. semana, quedábamos en mi casa a cocinar, bueno, en todos lados. O sea, yo creo que al final, por lo menos la mitad de las reuniones que hacíamos giraban en torno de la cocina, de la comida. Y bueno, también era eso, era en plan de como vamos a juntarnos y vamos a cocinar, vamos a hacer... Ese día me acuerdo que hicimos pizzas, pero las hicimos en churrasco. O sea, hicimos Sí, pizzas en la churrasquera. en la barbacoa, ajá, en la churrasquera. O sea, era pizzas al aire libre. Estuvieron interesantes. Hicimos una... Sí, me acuerdo de todo. O sea, me acuerdo, hay una de chicharrón con guacamole dentro de las pizzas. Mm, En serio. sí, sí, Yo una no, cosa... yo no probé las pizzas. Mira, Todas esas cosas, eso te pasa por irte a Río Dulce. todas esas cosas a mí como que ¿cómo te digo? Me da como sentimiento, como un cierto Nostalgia. regret Ah, de no haberlas documentado, ¿sabes? sí, 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 no, ¿No? definitivamente. Definitivamente. También Va, pero ahora que estoy documentando un poco más como todos los procesos, sobre todo por el tema del restaurante, sí, que estamos grabando un montón más y haciendo un montón más de reels. Bueno, y de ver, por ejemplo, Eva, que siempre, Eva es para todo, ¿no?
Eva es mi pareja, o sea, para los que no lo sepan, pero Eva Importante decirlo. para todo es tomarle foto. Ve al perro haciendo una cara bonita, foto, a todo, al bebé. Tiene 40.000 fotos del bebé y lleva como 2 semanas de haber nacido, ¿sabes? Entonces, pues eso es ir documentando todo Bueno, y pero no tu bebé también, o sea, digamos especificar, no es eso, el tuyo, ¿ok? su sobrino, o sea, nuestro sobrino, o sea, también, también. Sí, no, Pero eso es a mí bonito. yo soy malo para documentar las cosas, malo, Sí, malísimo, ¿sí? sí, Entonces como que he estado tratando de hacer un esfuerzo más consciente, por eso sí, fijo. me gusta la idea del podcast, pero sobre todo, por ejemplo, cuando iban a ser mi hija, sí compré un set para irle tomando fotos todos los meses, ¿no? Como para ¿Y lo hiciste o obligarme no? ¿Solo lo a compraste? hacer eso, y lo hice, y lo hice. En el próximo podcast te puedo enseñar el cuadro con los primeros 12 meses de Luna Dale, dale. para que lo veas. Y me parece fenomenal, ¿me entendés? O sea, ahora tengo que comprar el siguiente marco, pero para los primeros, no sé, 8 años, 15 años, no sé, para lo que alcance y entonces ya no cada mes, pero por lo menos cada año ir documentando. Eso me parece, no sé, documentar la vida creo que me parece, ahora me parece relevante. Antes no. Y, por ejemplo, todo eso de los sábados culturales, Yo creo que, ¿sabes qué es? yo Es que no tengo conforme fotos. vamos creciendo, como que nos vamos, o sea, hay más tiempo de separación entre tus recuerdos, ¿no? O sea, como cuando sos niño, es Sí, como te está pasando todo en ese momento. O sea, la vida ha sido tan corta que es como sentís que todo lo que te está pasando es en ese momento. Y conforme vas creciendo, es como, no, eso pasó hace tiempo. O sea, se va quedando en el pasado y se va olvidando. O sea, porque se va olvidando. Y muchas veces tengo que hacer ejercicio de recordar porque hay recuerdos y situaciones interesantes, bonitas y tal, que tengo que sentarme y pensar. Y es como, pero ¿qué pasó en este momento? No me acuerdo bien. Y eso ahora a mis 30 y pico años. Imagínate las personas dentro mayores. de O 30 más. sea, sí, de 30, 40 más. Tiene que ser un gran trip. Sí, sí, sí. Sí, sí, para mí es bien importante empezar a documentar las cosas, como te digo ahora. Bueno, pero regresemos a, yo quiero saber, te vas, ¿sí? ¿Tenías qué? ¿20 años? Yo creo que sí, por ahí. No, No, 21. no me voy a poner a hacer la mate, pero sí, por ahí. 21, 22, 20. ¿Te recordás el año en que te fuiste? No tengo ni idea. O sea, tendría que meterme a Facebook, buscar fotos y dar en plan con alguna foto de la No puedo creer fecha. que no sepas el año en que llegaste a España. No, no, no lo sé. Tampoco es, no sé. A mí ¿cuál es la diferencia? ¿Me entendés? Es como, sí, en el 2008, tal, yo qué sé. Tiene que haber sido alrededor del 2007, 2008, porque veníamos en No. situación de la crisis. Estaban las elecciones para que quedara Rajoy A ver, en te voy a decir por España. qué no fue 2007-2008. No, 2007 No no fue porque nos 2007 porque graduamos. 2007 nos grabamos. Y tampoco Ajá. 2008 porque tiene que ser No te más fuiste el tarde. año siguiente. Entonces Ajá. tiene que ser cerca de... A ver, ¿cuándo eligieron a Rajoy? El primer mandato de Rajoy en España. Vamos a ver. Tiene que ser alrededor de eso. Menos mal no te ibas a poner a hacer la mate. Sí. Pero me parece súper importante, ¿eh? O sea, Sí, bueno, yo qué sé. 21, has de haber tenido 21 o por cumplir 21. Mira, él estuvo en el 2011. Ah, no, espérate, no, ¿qué estoy diciendo yo? A ver. Mira, pues, Bueno, da igual. te graduaste del colegio, hiciste qué, 2 años y medio aquí en las distintas universidades, ¿no? Sí. Bueno, entonces 20 y medio, 21, por ahí. ¿Te recuerdas el mes? No, si no te recuerdas el año, no te recuerdas el mes, ¿o Sí, me sí? acuerdo el mes porque, o sea, me acuerdo que fue diciembre. De eso sí me acuerdo. O sea, ¿Diciembre? yo me fui en diciembre de Guate, creo yo. Creo que fue en noviembre, diciembre. Finales de año. Wow, Sí. wow, ok, ok, eso sí no lo recordaba. Bueno, pero contame, pues, por ejemplo, yo, algo que me acabo de enterar hace poquito, que es cuando llegué a Murcia, es que llegaste y no fuiste para Murcia, te quedaste un tiempo en Madrid. Sí, yo, a Contame ver, cómo fue el viaje, cómo fue todo eso. O sea, creo que nunca hemos tenido esta sí, mira, conversación. pues yo, o sea, ¿Qué te llevaste? yo me fui de Guate y lo básico, ropa, ¿me entendés? O sea, no era, la verdad es que nunca tuve como mucho apego y sabiendo que me iba a quedar aquí, también es cierto que al estar mi vieja en Guate no es como que me estuviera deshaciendo de cosas. Si no estaban mis dos, o sea, mi vieja y mi viejo en Guate
y todo se quedaba ahí, o sea, no era como que sentía, ay, lo voy a perder o lo voy a dejar todo. Eh, y nada, me traje Dejaste solo ropa. una maleta con ropa, me vine con mi hermano. O sea, la historia original por la que me venía a España es porque me iba a operar de la cabeza. Yo tengo una prótesis aquí en el cráneo y llevaba 2 años sin el trozo de hueso. O sea, parecía, estaba como un agujero ahí hundido. Y llevaba 2 años Te así, recuerdo, una que molladura ahí. nada, sí, era una cosa curiosa, bastante incómodo. Iba a jugar fútbol con una rodillera en la cabeza, anécdota para otro día. Pero, pero sí, o sea, yo me venía a operar para que me pusieran la prótesis. Eh, Ujú. entonces me vine con una maleta, iba a la casa de mis abuelos, entonces tampoco es como que era tanta molestia. Entonces yo llegué a Madrid lo primero y mi hermana tenía una amiga muy cercana en Madrid que yo conocía también de Guate, que o sea, se había venido a vivir a España desde, o sea, antes que nosotros. Yo la conocía, no era amiga mía, pero la conocía. Entonces nos quedamos en casa de ella una semana conociendo Madrid, porque acabamos de llegar, nos invitaron que nos quedáramos una temporada y conocimos a Marcelo, bueno, a Marcelo Nadia, etcétera, al Chino de Mapache, conocimos me da un montón de risa los apodos de Guates, ¿sabes? Es como, todos son el Mota, el Chino, el Mapache, el Pochi, ¿sabes? Sí, sí, Pero, sí. pero bueno, sí, nada, estuve con ellos y al final, bueno, hicimos bastante buena amistad con ellos. Estuve una semana y de hecho la primera Navidad, si no recuerdo mal, o la segunda, me volví a Madrid a pasar la Navidad con ellos, que estaban ellos aquí sin familia. Eh, nada, estuve una semana con Bueno, ellos y ya me fui a la casa de mis abuelos. Estuve viviendo con mis abuelos un par de meses y después me pasé a vivir a un estudio que era prácticamente una habitación y nos fuimos, mi hermano y yo, a vivir juntos a este estudio como en un pueblo universitario, sí, un pueblo pequeño, es muy cerca del centro y nos fuimos a vivir ahí los dos. Estuvimos una temporada en lo que encontrábamos, en lo que comenzábamos a estudiar. Ese era el trip. Entonces, ya, nada, no ya, sé, ya, ¿sabes? O ya. sea, comenzamos a estudiar ya, no sé, estuvimos casi un año en España sin estudiar. Y la verdad es que es una época bastante solitaria. O sea, en el sentido de no conocemos a nadie, no estábamos en el centro y sobre todo no teníamos ni una actividad. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, si alguien me pregunta, eh, o las personas en general que se sienten solas o que tienen que están. Yo tenía la ventaja de estar con mi hermano, o sea, no estaba realmente solo, o sea, tenía Sí, a mi sí, hermano y mi sí. hermano es como mi mejor amigo, somos de la misma edad, etcétera. Eh, pero siempre es como ponerte en una situación en la que te obligues a tener relaciones con personas, porque vos sos una persona mucho más sociable que llega a conocer y se mete en tal, pero yo soy mucho más introvertido. Y al final yo empecé a conocer gente hasta que comencé a estudiar. Antes de comenzar a estudiar, prácticamente no conocía a nadie. Ahorita que mencionas eso, para mí es como complicado, ¿sabes? Y es algo que hasta hace poco, hasta hace unos años, pues, no tampoco tan poquito, pero relativamente poco en mi vida, em, hasta hace unos años me empecé yo a percibir como una persona extrovertida, ¿sí? O sea, yo siempre hubiera pensado que tenía una personalidad introvertida. Y, y quizá tiene que ver no tanto con solo una cuestión de percepción, sino yo creo que mi personalidad cambió. No sé si eso puede pasar, ¿eh? No soy psicólogo ni nada, pero no sé si eso puede pasar de que yo era introvertido y de introvertido pasé a ser extrovertido. Mira, no sé, o Te lo sea, digo porque, sí. O sea, no, yo, ajá, una interrupción, porque mi percepción personal, por ejemplo, de eso, o sea, en tu situación, en el colegio no te sabría decir porque no tengo como recuerdo de tus relaciones en el colegio, ¿me entendés? En el colegio nos iban cambiando de uh-huh, clase y realmente empezamos a ser amigos que en los últimos años de bachillerato, que fuimos amigos muy cercanos, ¿no? sí, Y entonces ya nos cerramos en un grupo. Entonces cuesta más ver un poco más afuera del grupo en ese caso. Pero vos, desde que entraste a la universidad, vos empezaste a hacer amigos, tenías a tus grupos así o sea, o de clase, que los llegamos a conocer, que te los traías así a reuniones con nosotros. Cosas como comenzar con los sábados culturales, de hablar con gente, tal. O sea, yo era una persona en la que a mí me hacían una pregunta en clase y,
y a mí me entraba cague, ¿me entendés? O sea, me entraba nervio, o sea, eso es ser introvertido, ¿sabes? O sea, que realmente era en plan de como sentirte incómodo en estas situaciones sociales, o que me llevaran así a una reunión de gente que no conocía, y es como me siento incómodo ahí, ¿sabes? No sé cómo desenvolverme o tal, y yo creo que no es tu caso. Y entonces, uno al sentirse así, o sea, yo al sentir, porque yo sabía, o sea, yo sé en las situaciones sociales donde yo me siento como más incómodo, o sea, al sentirme incómodo, hago reflexión sobre esa situación, ¿sabes? Tal vez vos no lo habías pensado tanto porque realmente nunca estuviste tan incómodo con esa situación. Puede ser. Puede ser, aunque si hablamos de que quién llevaba gente, creo que vos llevabas más gente que lo que yo llevaba, ¿no? O sea, hay o sea, empecemos por esto. Y es que hay un concepto de introvertido social, ¿eh? Creo que eso esa podría describirte un poco a vos, porque tu casa estaba llena de gente todo el tiempo. Sí, 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 es cierto. Todo el tiempo había gente. Sí, además que yo ¿Sí? me O hago, o sea, sea, de las personas con las que conecto, me hago muy amigo muy rápido. Y, sí. y siempre tenía en plan como muy, o sea, pero muy amigo, en plan de un montón de personas, pero me cuesta como conectar con esas personas, ¿sabes? No es como que yo voy a una fiesta de alguien más y a lo mejor te conozco solo a vos y mi tendencia es quedarme pegado a vos, ¿sabes lo que te quiero decir? No puedo como salir Ajá. y ir a conocer a la gente, que es una situación que es bastante normal para otro montón de personas, ¿verdad? Y ese tipo de cosas me cuesta, o sea, en definitiva me cuesta más a mí. Pero sí, es lo que vos dices, Ya. en cuanto conecto con alguien, eh, o sea, tiendo como a crecer esa relación bastante rápido. Va, pero por ejemplo, yo te decía que yo creo que yo era introvertido porque, por ejemplo, a mí me costaba preguntar algo en el súper. ¿Sí? O ¿Sí? sea, así en plan, no sé, iba con mi mamá, y me decía así como que, ay, mijo, mira, anda a preguntar dónde está el arroz o si hay, yo qué sé, pepinillos, ¿no? O sea, Sí. lo que fuera. Y yo no me atrevía a ir con ninguna señorita del súper a preguntarle, ¿no? O sea, eso como de niño, quizá entrando un poquito a la adolescencia, todavía era una cosa que no, o sea, Puede ser, sí. o... Sí, o sea, yo era igual, realmente. O sea, es lo que te digo, conforme vas creciendo y vas pasando por esa situación un millón de veces, es como que se va suavizando, pero de niño era 100% así. Yo me acuerdo, yo qué sé, sí, en general, y no de niño, sino yo hasta bastante adulto, he sido bastante introvertido, bastante, bastante. Yo detestaba saludar a la gente, por ejemplo. O ¿Sí? sea, llegábamos así a un cumpleaños, a un lo que fuera, y mi mamá era así como, mijo, salude. No, o sea, me quedaba así serio, no le contestaba y no, ¿entendés? ¿Sí? No quería. En general a mí las formas sociales, eso sí es algo que todavía no me gusta, ¿sí? Pero pues ya entro a algún lado ajá, no, para nada, me da pena saludar, ¿no? O sea, eh, todo lo contrario. Y pues conforme fui empezando, sobre todo como cabal en la parte como ya post colegio, en la universidad, cuando ya empecé a trabajar y demás, cuando me empiezan a decir, por ejemplo, ya cuando empiezo a ocupar algunos puestos de liderazgo y que me dicen, sí, pero es que tu personalidad extrovertida y demás, para mí eso fue Pero, chocante, ¿eh? no, pero O ponete, sea, fue ponete así a como, yo pensar, no ¿eh? soy Una, extrovertido. una, una experiencia, bueno, bastante, bastante bonita. Un techo para mi país. O Sí. sea, techo, bueno, si querés explicamos mejor que estuviste dentro de la organización, qué es techo para las personas que no lo conozcan. Bueno, Techo eso, así rapidísimo, es una fundación que nace en Chile, construyendo viviendas de emergencia, es decir, viviendas temporales de madera prefabricadas para poder asistir a comunidades que viven en pobreza extrema, ¿sí? O sea, personas que tienen suelo de tierra, que tienen casas hechas de material de desecho, de lámina, ¿sí? Lugares que no son higiénicos y que no permiten una habitabilidad a las personas, entonces les da una vivienda de emergencia temporal eh, para pues ayudarlos y ese es como el principio con el que nació Techo, ahora es una organización mucho más, con una envergadura mucho más grande y ese es como la parte de entrada, ¿sí? A la comunidad para después ya trabajar otro tipo de proyectos de agua, saneamiento, educación, tal, y a llegar a ser una comunidad sostenible, ¿no? O sea, tratar de reformar la comunidad, pero empieza
y los campamentos de voluntarios universitarios van a hacer las casas Eso, de entonces lo emergencia, las principal es, viviendas de emergencia. nosotros conocimos techo yo creo que en el último año de bachillerato del colegio, ¿no? Puede que hiciéramos uno con el colegio, ¿no? No, 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 ¿No? fue en el primer año de la universidad. Primer año de la universidad. Entonces, la cuestión está en que es un grupo de personas, voluntarios, se apuntan, van a este pueblo en área rural y nos quedamos a dormir prácticamente en sleeping bags en una escuela y la idea es construir estas casas y también creo que parte de lo importante es mantener esta como conexión entre las familias a las que uno está ayudando y las personas que venimos de otro, de otro background, ¿no? Eh, Sí, que esa es, yo diría, el mayor aporte techo, porque lo que estás haciendo sí, es agarrar voluntarios universitarios, ¿sí? sí, Que, mm, que a ver, sí, que viven en su mundo, que tienen otra trayectoria, puede sí, ser. que tienen Sí, este acceso a una universidad, a una educación terciaria, que en Guatemala no es lo común, sino que está, ¿verdad? Hecho para un grupo privilegiado, y los estás acercando a una realidad que ellos no conocen, ¿sí? Entonces, sí, ese proceso de transformación en el voluntario me parece más allá de la vivienda, porque al final de cuentas, el déficit habitacional que hay en Guatemala es gigante y de hecho no es como que lo va a poder cubrir sí. ellos solos, es una labor que tiene que ser de nación, pero esa transformación, y te lo digo porque esa Ya, transformación la viví yo incluso cambiándome de carrera. sí, y a lo que íbamos con esto es que, o sea, bueno, a lo que íbamos con todo esto es eso, o sea, la verdad es que era una actividad súper bonita y yo no recuerdo por qué, o sea, la primera vez fui con vos seguro. No sé por qué fuimos, yo creo que fue algún evento en el que vos nos invitaste, pero yo me acuerdo que vos Sí, inmediatamente de eso, después fuimos a otro y a las semanas ya estabas repitiendo y repitiendo, formando parte, o sea, teniendo más contactos dentro de la organización, conociendo más gente, e incluso hasta que o sea, me vine yo a España y vos seguiste en la organización un montón de tiempo, hasta llegar a tener puestos en los que ibas subiendo de puesto, etcétera. Eso para mí es tener una como actitud social. Eso para mí es ser sociable, ya, tener como como poder acercarte a las personas, hablar. Y vos no lo hacías tampoco con una ambición. Es simplemente, te encontrás dentro de este perfecto. entorno que hace una actividad que a vos te gusta y tener la capacidad de empezar a generar contactos, hacer amigos, conocer gente, involucrarte, ¿sabes? Y yo creo que eso te ha pasado no solo en techo, sino en más situaciones. Y para mí eso, o sea, para mí eso es, como la persona de la entrevista te decía, eso es tener una actitud social, ¿sabes? Es ser Ujú, ujú. extrovertido. Sí, 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 sí. tal vez no te habías dado No, cuenta que eras extrovertido, entonces. ajá, ese es mi Sí, punto. sí. Yo hasta hace unos años no me hubiera descrito como una persona extrovertida. Ahora creo que lo veo con más claridad, sobre todo por la mucha gente que me lo ha dicho. Sí, o Sí, sea, bueno, y también ahora, bueno, tu fase de educador, bueno, eso me imagino que es trabajar, o sea, estuviste prácticamente dirigiendo un colegio, ¿no? O, sí, 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 y, sí. y Sí, eso eso es es tener una relación con con muchísima gente. muchísima gente. O sea, muchísima gente desde padres, profesores, empleados que no son Alumnos. parte de educación, bueno, Sí, sí, alumnos, lo sí. que más. Entonces, eso, Sí, vamos, sí, sí, eso sí. es una actividad súper, súper social. No, y tener que entrar, o sea, Hablar en personas. Yo, mira, imagínate, yo recuerdo perfectamente haber estado en el colegio, pero ya medio grandecillo, ¿sabes? O sea, ya bachillerato, 17 años. Yo recuerdo haber hecho una presentación enfrente de las personas y tenían mis papeles para leer y me temblaban tanto las manos que durante la presentación sonaban los papeles ta, 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 de darse entre ellos. O sea, imagínate el nivel de como estrés wow. que me podía suponer a mí como una situación social de ese estilo. Y, o sea, que tal vez esas cosas vos no te das cuenta porque tal vez como no las sentís, o sea, te lo pongo de otra forma. Estudiando para ser aquí en España, estudiando para ser camarero, me tocaba llevar las tazas de... Yo también, aparte de ponerme nervioso, soy una persona que tiembla muchísimo. Y, y me acuerdo de llevar las tazas de café estudiando en la escuela de hostelería
y que la cuchara, o sea, me temblaba la mano y la cuchara sonaba con el plato, así, los comensales, ¿no? Las personas que estaban en la cena, en plan, espérate, te ayudo, que te agarran la taza y ¿sabes? Pero Sí, eso sí es como tener como algún tipo de, como eso, eso ser introvertido, o sea, tener como miedo social o algo por el estilo. Y definitivamente he ido evolucionando, pero muchísimo, muchísimo. O sea, estamos hablando de eso 6, 7 años. Y bueno, o sea, yo creo que tener el bar, cuando abrimos el bar, fue un cambio, vamos, del cielo a la tierra. El tener que estar todas las noches detrás de una barra hablando con muchísimas personas todas las noches, eso cambia tu personalidad y me ayudó un montón a crear vida social en España, a conocer gente, conocer amigos, a establecer relaciones y también a practicar, sí, practicar realmente, o sea, relacionarme con las personas, con miles de personas distintas y desconocidas todas las noches. Es creo que a diferencia, en el bar no es como aquí en España, no sé si en Guate habrá mucho de eso, pero este como rol de camarero de barra, como no sé si alguna vez viste la serie esta, creo que la de los ochentas, Cheers, ¿me entendés? En la que no, nunca la vi. la gente se sienta en la barra y tiene una relación con el camarero, ¿no? O sea, o con la persona de barra, Ujú. con el bartender. Entonces es sentarte y a lo mejor en lo que estás esperando a tu amigo, estás hablando con la persona y la próxima vez que va ya la conoces y te sentás. Y en Guate creo que es un poco distinto, tal vez no existe como esa relación Sí, no, con... no, no pasa. Y, No pasa tanto ni siquiera que te sentes en la barra, ¿eh? No hay tanta costumbre de tener barras. aquí es muchísimo. Y yo creo que vos te diste cuenta de eso aquí cuando viniste a España, ¿no? Que yo voy aquí al Sí, bar de abajo y me saluda el brother del bar, me saluda en plan de, ¿qué tal, vecino? ¿Qué? ¿Cómo estás? Tal. Voy a la cafetería de al lado y es, ¿qué tal? ¿Qué vais a trabajar? Tal, no sé qué. Pues eso es muy de aquí, la verdad, pero muy de sí, aquí. sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, aquí. Primero porque la ciudad no es una ciudad compacta, ¿no? Entonces, a pesar de que, como por estética, creo yo, muchos de los restaurantes y bares tienen barras, no se usan mucho y sobre todo eh, es poco la gente que frecuenta el mismo bar, ¿no? O la misma barra, ¿sí? O sea, Sí. em, Y yo creo que es además de distinto. la cultura de barra, también porque a mí me pasaba muchísimo, ¿no? O sea, uno va al supermercado en Guate y, por ejemplo, la persona que está en caja está haciendo su trabajo, ¿me entendés? O sea, está enfocada en su trabajo, es buenas tardes, está no sé Sí, qué, además que es típica actitud guatemalteca, súper educados, ¿verdad? sí. O sea, Sumisos. O sea, no, pero no solo sumisos, no diría sumisos, no, tal vez sumiso como trabajador, pero no de esas personas en particular, sí, sino todos cuando somos trabajadores en Guate tendemos a ser sí, sumisos, sí, sí, porque sí. tenemos ese rol de como estoy trabajando, estoy sirviendo a la otra persona, en cualquier aspecto, ¿no? Sí, Entonces sí, siempre que sí. vas Y como, todos tenemos miedo de perder el trabajo también. sí, estás con Es un un miedo Yo creo que es una cuestión de educación. Estás con un recepcionista, un cajero, un repartidor, eh, pues yo qué sé, esas personas siempre son como súper serviciales, súper educadas, como súper profesionales, diría yo, porque están en su rol de profesional. O sea, siguiendo sus Ujú. guiones y siguiendo... Y aquí en España es mucho más relajada la situación. O sea, aquí el, el soltarte bromas con la persona que te está atendiendo, eh, pues es que o sea, es muy, muy, muy diferente la forma de relacionarse con las personas en general. Y creo que está muy relacionado a las diferencias sociales, a la gran clase Sí, media, que tenemos más la sí, sí, sí. capacidad de vernos como iguales los unos a los otros. Y en Guate existe como esta construcción de separación económica de clases, etcétera, en la que en el momento en el que nosotros estamos comprando, es como la otra persona te está atendiendo. De esa forma, esta persona está como, él te está atendiendo a vos. ¿Me entendés? Sí, Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con eso. sí, 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 definitivamente, definitivamente. Ajá, sí, aquí tenemos una actitud La verdad es que es completamente distinta. increíble cómo nos vamos por las ramas, ¿eh? O sea, es increíble. ¿De qué estábamos hablando? Eso te iba a decir, o sea, es que no recuerdo ni por dónde íbamos. O sea, Sí, yo quería regresar al tema y se me olvidó, ¿eh? O sea, completamente. ahora la gente em, entiende por qué nuestras conversaciones pueden llegar a durar, en plan, horas de horas, ¿no?
Sí, yo completamente así como sí, sí, la parte Sí, bueno, yo creo o sea, porque la el tema del temática, clasismo en Guatemala es súper fuerte, sí, ¿eh? sí, sí, es fijo. Yo creo que la temática era contar un poco de nuestra vida y cómo vinimos a, cómo vine a España, ¿Cómo ¿no? llegamos a donde estamos? Sí, ¿Cómo? sí. Ajá, ajá. Bueno, si querés, no sé, Bueno, ¿tenés pues, alguna pregunta a o ver, querés si sí, querés comenzamos? No, sabes que vamos a saltar a tu parte, ¿no? Y si querés vamos avanzando un poco más porque yo ya te conté cómo llegué a España. Yo empecé a estudiar aquí en la escuela de hostelería, hasta llegué a la casa de mis abuelos, estuve un año, empecé a estudiar en la escuela de hostelería y, y nada, ahí conocí un montón de gente, terminé la escuela de hostelería, ya conseguí un trabajo y vamos a dejar ahí porque yo creo que es la parte donde abrimos el bar y ahí yo creo que ahí es un cambio importante en la vida. Entonces, ¿por qué no contás vos? Bueno, otra cosa curiosa es que antes de venirme a España, en Guate, creo que lo dije en el podcast pasado, estuve cambiándome un montón de carreras, no me encontraba, o sí. sea, que lo comenté en el podcast anterior. Bueno, contame ahora, contá un poco tu trayectoria, ¿no? O sea, tu situación hasta ese momento. Yo, a años, vamos a tirar por 2013, 2014. Ok, ok. Bueno, a mí también me costó mucho encontrarme, ¿eh? No sé ni siquiera si me he encontrado o no. Empecemos por Yo creo que ahí. todavía no. Pero, ajá, O sea, yo creo que todavía no. pero, ¿cómo se llama? Quizá, no sé, lo mío, por alguna razón, sería menos evidente, quizá, creo yo, no sé. Sí, porque socialmente estás Em, como cumpliendo más como lo que se espera socialmente de vos, tal vez puede ser, ¿no? O sea, siempre has pues, sido una persona trabajadora, siempre has tenido tu trabajo, pero desde antes de terminar el colegio, ¿me entendés? O sea, siempre has sido una persona súper profesional. Eh, sí, 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 yo empecé a entonces yo, trabajar, o sea, desde los 13 años, todas las vacaciones del colegio, siempre trabajaba, me gradué, me metí a un call center, tal, después fui al todo el rollo de los productos promocionales que traíamos de fuera y así. Entonces, creo que por eso como que tal vez uno se ve como que tenés más como tu un... shit together, ¿no? O sea, Sí, sí, pero no. tenés como un camino de tu vida, cuando realmente lo que te estás dando cuenta es que no tenés un camino, sino en ese momento Sí, estás en una situación que te da para mantenerte, que te da para estar bien en ese momento, pero de cara a futuro no tenías esa como visión de futuro de a dónde voy a ir, ¿no? a ver, te lo voy a resumir así de fácil. Yo a finales de 2007 estaba seguro que quería estudiar administración de hoteles y restaurantes. Tanto así que fui a hacer el examen a la Landívar eh, y después del examen fui a inscribirme, ¿sí? Y pues justamente estábamos terminando el año, eran los últimos meses del año, yo fui a buscar trabajo en algo relacionado a administración de hoteles y restaurantes. Eh, y fui a dos lugares, uno en el hotel que en ese momento, no sé si se sigue llamando así, pero era el Crown Plaza que estaba en las Américas y ahí me contrataron para ser recepcionista del piso business, así que había un piso diferente, o sea, como una recepción diferente a la recepción normal. Y entonces, pues yo llegué, hice la entrevista, les dije, miren, tal, me acabo de graduar, tengo muchas ganas de entrar como que en el tema de la hostelería y aquí estoy inscrito en la carrera y tal, y pum, bueno, me dicen, y el otro era en un restaurante que se llama Nice, que creo que uno queda todavía, tenía muchas sucursales, ahora creo que ya solo uno, y era de mesero, ¿no? Bueno, para no hacerte larga la historia, en todo este tema de clasismo, ¿no? Lo primero que me dice mi mamá es, ¿cómo vas a ser mesero? ¿Eh? ¿Cómo es posible que, o sea, todo lo que me costó pagar un colegio privado, tal y y cómo vas a ser mesero, ¿no? O sea, entonces, de ahí podemos ver como, o regresar a esa parte de lo que estábamos hablando del clasismo en Guatemala. Eh, y luego, entonces fue así como, bueno, entonces voy a agarrar la parte de ser recepcionista, ¿no? Y en el business, en el Sí. piso este del e-business y demás, pues supongo que eso tendrá un mejor estatus y algo aceptable, dije yo, no sé. Bueno, otra vez, para no hacerte larga la historia, resulta que ya estaba a punto de aceptar el trabajo cuando empiezo a pensar, no sé si quiero hacer esto. Y sobre todo hubo mucha influencia de parte de mi familia en tratar de convencerme que no fuera hostelero. Porque
la vida del hostelero era muy sacrificada, hay que trabajar los fines de semana, hay que trabajar durante los días festivos, ¿sí? Entonces como no vas a poder tener una vida y no sé qué y tal, ¿sí? Como lo mismo que le dijeron a mi hermano, por ejemplo, cuando él quería ser médico, ¿no? O sea, quería ser doctor y lo mismo, ¿sí? ¿No? Tenés las emergencias, no sé qué, no dormís, tan, pum, pum, pam, pam, pam. Y esos miedos que creo yo deberíamos de ser más prudentes al momento de decirlos. No, no, es de que, no es que haya que ocultarlos porque, bueno, son ciertos, ¿no? O sea, no vamos a decir de que el Sí, hostelero no trabaja los fines de semana o que no trabaja los días festivos. no, Son ciertos, es pero trabajo duro, pero sí. sí, seguro, seguro. Y lo mismo los médicos, ¿no? O Sí, 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 sea, no, seguro. seguro también será un trabajo duro. Pero a lo que voy es, no deberíamos dejar que esos miedos opaquen. De repente hay una pasión detrás, ¿no? O sea, a mí a la fecha me gusta mucho todo el tema de la cocina, del atender personas, de tal. Y ahorita el mes que estuve en el restaurante, a mí me fascinó estar ahí en el restaurante y hasta cuando me tocaba lavar platos me la pasaba bien, ¿no? O sea, ese no es el tema. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con los jóvenes que están a punto de tomar una decisión, porque es bien fácil asustarte, ¿eh? Yo siento que a Sí, esa edad, sin yo creo que conocer nada, es bien más fácil que asustarte. asustar es informar bien de lo que implica ese trabajo. Porque sí que uno tiene que estar muy dispuesto a ciertas cosas. Y yo como hostelero sí te digo, por ejemplo, eh, ver por ejemplo que los padres de Eva se van de fines de semana al campo, a barbacoa, a comer un arroz, etcétera, y vos como no, tenés que estar trabajando, pero no solo eso, es que eh, no puedo ir a las bodas de la conocida de no sé qué, no puedo ir al bautizo de no sé cuántos, no puedo ir a la fiesta ni al cumpleaños del otro, porque estás trabajando. Y entonces, Sí, sí, sí. es, es ser consciente de este tipo de situaciones, bueno, y además horas largas de trabajo, turnos partidos, etcétera. Un trabajo intenso, o sea, de intensidad bastante elevada. No estás relajado en tu restaurante, no, estás tirando madre, o sea, estás corriendo, estás trabajando, un trabajo bastante intenso. Y, y sí, es más que asustar a la gente, es entender bien a lo que te estás metiendo y después Totalmente. pensar si te quieres meter o no te quieres meter. No es que no te metas, es pensar bien el camino que vas a agarrar. Y es eso, al final a los padres, pues les da más miedo y ellos que entienden un poco más, tal vez no te lo saben definir, pero ellos entienden un poco más de la vida porque llevan más años viviendo. Pues eso, lo único que quieren es protegerte, es protegerte. Totalmente, totalmente. Pero por eso digo que hay que ser como prudentes, hay que tener Sí, cuidado con esa protección, ¿eh? sí. Al final de cuentas, pues, no sé, no es como que me arrepienta y ahora quiera hacer yo, ojalá hubiera podido seguir estudiando eso y sí me hubiera, o sea, no va por ahí, pero pues dándote un poco la razón de por qué digo que aunque pareciera que tenía como un poco más de establecido las cosas y demás, en realidad no era así. O sea, yo estaba convencido a finales del año que me graduó del colegio que iba a ser hostelero, que iba para allá, pum, no termino aceptando el trabajo. Rechazo el trabajo en los dos lugares y además eh, ya no voy a la Universidad Landívar, ¿sí? Ya decido, no voy a ir ahí y tal. Y entonces, en esta confusión, vengo y digo, no voy a estudiar. No voy a estudiar. O sea, no quiero estudiar y necesito como un tiempo para, voy a trabajar, voy a Pero pensar. eso tiene que ser todo súper rápido porque al final comenzaste a estudiar, ¿no? O sea, porque vos al final comenzaste a estudiar. Entonces No todo es esto que tan estamos, rápido, pero sí. pero todo esto que estamos hablando tiene que haber sido en el transcurso de meses, ¿no? O sea, de dos Sí, meses. meses, O meses, sea, pero dos meses, meses como meses. mucho, 3 meses. Las vacaciones Dos meses, dos o meses. sea, las vacaciones de terminar bachillerato a el primer semestre de universidad, Sí, ¿no? Porque vos sí, comenzaste tu sí, sí, sí. universidad a tu tiempo en tu ingeniería. No, Ah, vos no, comenzaste no, 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 tarde. no. Yo comencé tarde, yo comencé tarde. Sí, sí, sí. A ver, ajá, te voy a contar. A ver, yo decido no estudiar y, pero otra vez mi mamá como muy, muy fuerte, o sea, otra vez,
yo amo a mi mamá y sé que en todo momento siempre está buscando protegerme, pero muy fuerte en el, tenés que estudiar. Es que no te vas a quedar un año sin hacer nada. Es que yo soy como, no, voy a trabajar, no es que no voy a estar haciendo nada, ¿no? O sea, no, pero tienes que estudiar. Te vas a acostumbrar al dinero y después ya no vas a regresar. Que sé, creo que sí es un riesgo alto para cualquier adolescente de 17 o 18 años, ¿eh? Es un riesgo bien fuerte. Yo, es complicado, yo te Sí, diría, diría, ahora que diría tengo una riesgo hija, porque no necesariamente sea malo, ¿sabes? O sea, sí, riesgo. No y, todos tienen que ir a la universidad y esto, yo siendo educador estoy convencidísimo que no todo el mundo debe ir a la universidad. y, La universidad tiene que existir, y cada vez pero no menos, es ¿eh? para todo el mundo. Pero cada vez menos. Es que cada vez menos. O sea, con la facilidad de informarte hoy en día, sobre todo para los trabajos. Obviamente, si quieres ser doctor, no, pero si, o sea, un programador no tiene por qué ir a la universidad. Un programador tiene la capacidad perfecta No estoy, de, no estoy de acuerdo. Sí, sí, ¿no? estoy, De por formarse fuera, supuesto que tiene la capacidad de aprender todo lo que necesita ¿no? aprender Y mira todos de los. programación, de Ah, vale, te programación. entiendo. Pero, o sea, vos decís más como una Porque es que la fase educación es educativa un de tu proceso vida. social. Sí, sí, como un, Sí, como un sí, proceso sí, sí, social, a sí. nivel, a nivel social. Sí, como un proceso social. Es un proceso Sí, social. pero en ese La caso estaríamos hablando pero de que la universidad es buena para todos, sí o sí, independientemente de lo que estudien, ¿no? O sea, vos dirías, todos, me da igual lo que estudies, yo sí, deberías de estudiar la universidad. no sé si en la universidad per se, porque ahí solo hay carreras académicas, Sí, ¿sí? Pero sí deberías de tener una formación posterior. Creo que una formación especializada, una formación, creo que sí. Por eso digo que la academia como tal, donde vas a estudiar pues todas estas ramas de la academia para hacer investigación y demás, yo creo que la universidad debería ser para quien quiera hacer investigación. sí, Y por eso es importante que exista. Ahora, una formación posterior al bachillerato me parece importante. Y me parece importante que haya un lugar de convergencia. ¿Sí? Ahora, que a eso le llamemos universidad o no es tanto el nombre, sino el sí, hacia dónde vas. Los que quieren ser investigadores deberían tener una universidad. ok, ok. Bueno, el punto es de que yo estaba convencido que no quería ir a la universidad, tenía estos 2 meses, tal, y mi mamá, no, tenés que ir, te va a gustar el dinero, te va a gustar como la independencia y demás, y no vas a volver a la universidad, no vas a hacer como que ese sacrificio, ¿no? Ahora, para mí no sería ningún sacrificio, yo quisiera ser estudiante de tiempo completo, ¿no? Eso sería mi fascinación ahora. Bueno, pues yo le digo no y no y no. Y entonces, pero en diciembre eran los últimos exámenes de admisión de todas las universidades. Finales de noviembre, principios de diciembre, una cosa así. Y entonces viene ella y me dice, bueno, anda a hacer los exámenes de admisión. Solo porque sí. O sea, hacer el examen de admisión no significa que vas a entrar, ¿no? Pero si, a como sos, porque es cierto, es una persona muy cambiante, a como sos, ¿qué pasa si el otro año te dan ganas de ir a la universidad? Y a mí eso de tener como backups me gusta, ¿no? Entonces vengo yo y pues bueno, estoy de vacaciones y voy a hacer los exámenes, ¿no? Entonces me voy a la Marro y a la UNIS a hacer los exámenes de admisión. Porque dije, bueno, si algo voy a estudiar, que sea como administración de empresas, ¿sí? Algo como súper general que me permita después hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, Sí, que pueda elegir cualquier tipo de trabajo y tal. Y aparte, pues crecimos en un entorno como que el colegio era como muy orientado a tienen que ser empresarios, ¿no? Tienen que, sí, sí, sí. muy por ahí va el colegio. Entonces dije yo, pues, administración de empresas. Ni me gustaba y decía yo así como que cualquiera puede administrar una empresa, que fue una creencia que tuve por mucho tiempo y ahora seguro no cualquiera puede administrar una empresa, ni de chiste cualquiera puede administrar una empresa. Pero, Y mira que ese es un dato bueno, curioso aquí en España, por ejemplo, aquí en España la cultura del emprendimiento es mucho más escasa que la de Guatemala. Y en Guate todos tienen sus negocitos y tal, pero aquí en España la gente, o sea, la gente, muy poca gente emprende. Muy poca gente emprende y tienen mucho más la actitud de conseguir un trabajo seguro, conseguir su sueldo. También es cierto que aquí los sueldos en general son bastante mejores. Entonces, si sí. tenés un trabajo decente, normal, estás en una situación de vida mucho mejor de la que podría ser en Guate en un trabajo similar. Sí, o incluso Entonces, emprendiendo por tu cuenta en el mercado informal, ¿no? sí, por ejemplo, entonces también aquí, pero yo creo que aquí la seguridad que te da un trabajo, trabajar para un tercero,
es tanta que la gente emprende mucho menos y se arriesga mucho menos. Sí, Mm. sí, sí, sí. Bueno, pero ahí teníamos este rollo, entonces por eso yo dije, bueno, administración de empresas. Voy, hago los exámenes en la Marro, hago los exámenes en la UNIS, gano los exámenes y tal, y entonces ya tengo como garantizado el, si quiero estudiar el año entrante, puedo estudiar. Ojo que a todo esto he mencionado 3 universidades y ninguna de la que en realidad estudié. Eso es lo que estaba pensando yo. Te iba a preguntar eso y es en plan de como. Y estoy intentando cuadrar tiempo y es ¿cuántos exámenes? Así es. Bueno, llega enero y yo no quiero estudiar. O sea, hice examen en 3 universidades, no quiero estudiar, pero mi mamá, otra Otra vez cosa con curiosa ese... para las personas que son de aquí de España, aquí en España se hace la selectividad, bueno, y la de Guatemala también. En España se hace la selectividad y es como una especie de admisión para todas las universidades. Es como una especie de nota en conjunto. ¿Cómo se llama? En Estados Unidos hay algo similar. El SAT. El SAT, ¿no? Es similar, me imagino. Sí, 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 sí. Y luego, pero Sí, y en En Guate eso Guatemala, no existe, o por lo menos en nuestra época no existía eso, ¿no? Uno aplica directamente a la más o universidad que menos, quieres ir. más o menos, por eso, a eso voy. Porque en realidad sí, estas 3 universidades, Marroquín, la UNIS y la del Valle, los tres en ese momento aplicaban una prueba de College Board que se llama el PAA, que es como el SAT. El College Board es el mismo que hace SAT, solo que versión latinoamericana. Ok, Lo que pasa es que la Landívar no lo aplica, entonces por eso tenía que ir a hacer un examen a la Landívar. Y la Marro y la UNIS tenían exámenes específicos, o sea, hacías ese y además hacías un examen de matemáticas y un examen de lenguaje y no sé qué, para que, como que dependiendo con qué clases tenías que empezar, si te podías saltar una, si no, y así. Pues la cosa es de que llega enero y me entero yo que estos exámenes, el examen que yo hice en la UNIS valía también para entrar a la del Valle. ¿Sí? Y por eso es que termino entrando a la del Valle, porque ya no había fecha para hacer exámenes en la del Valle, pero yo tenía el que había hecho en la UNIS, ¿verdad? Y la del Valle es la que administra el examen para las otras universidades también, entonces como que ellos ok. tenían todos los datos. Bueno, pero yo en enero dijo no quiero estudiar, ¿no? Y entonces viene mi papá, muy sabiamente, y me dice, mira, tengo una amiga que es amiga de la vicerrectora de la del Valle, ¿no? Y me dijo que era una buena idea que fueras a platicar con ella, para que te cuenten qué es la universidad, porque, o sea, como que, dale, y así como, otra vez, ¿no? O sea, ¿qué pierdo, no? O sea, no tengo, Sí. un día ir a conocer a una señora que me hable y tal, y pues voy a tener a mi mamá contenta y ya. Pues llego a la reunión, creo que todavía es la vicerrectora, la señora de UEM, y wow, o sea, me deslumbró. Qué persona más inteligente, empezó a hablar y no sé qué. Yo estaba con este tema de ingeniería, perdón, de administración, entonces ella me empieza a hablar de ingeniería en ciencias de la administración y no sé qué y tal, y esto, y así como, pues, pero ¿qué otras ingenierías hay, no? Y yo llego con la pregunta de qué otras ingenierías hay, y salgo después de, ¿qué? 1 hora y media tal vez de reunión, 1 hora, No entiendo cómo una persona que me imagino que estará muy ocupada me regaló 1 hora, hora y media de su tiempo, pero el punto es de que yo salgo con mi horario de la universidad de esa reunión. O sea, mi decisión de carrera fue Eso en cuestión de 1 hora. se llama saber vender. Eso se Totalmente. llama saber vender. Impresionante. O sea, yo de estar, no quiero estudiar, de nunca haber considerado ingeniería civil, salgo con el horario en la mano de que me tocaba ir a hacer de clases, ¿no? Impresionante. A todo esto, encima de todo, la universidad había empezado ya hace semanas, ¿sí? Yo empiezo como en febrero, la universidad. Y Donde toca ponerte al día. sí, sí, sí. Y dicen que cuando uno no sabe a dónde va, cualquier camino es el correcto, ¿no? Entonces, creo que por ahí pasó mi paso por la ingeniería civil, que me gusta mucho, que aprendí un montón, porque hace 4 años. Sí, es que la verdad es que lo No tenías poco. tan cerca. Sí, sí, sí. Sí, hice 4 de 5. Bueno, 3,5 en realidad. 3,5 de 5. O sea, yo Bueno, pero estaba un año y medio no es nada, ¿sabes? O sea, para tener un tu año y título medio de no es ingeniero nada. civil, ¿te imaginas? Nada, Es solo un año nada, y medio. nada, nada, nada.
Sobre todo con la facilidad que tiene en Guate, porque yo creo que en España es mucho más difícil eso, pero en Guate vos te puedes meter así como una que otra clase sueltas por ahí, y además que te dan posibilidades de horarios. O sea, de poder elegir entre tardes y Bueno, no, en mañanas. la del Valle no. En la del Valle no. Bueno, en la No, en la Landívar, del es Valle que la no. Landívar la verdad es que súper bien por eso. O sea, puedes incluso sacarte carreras yendo los fines de semana. Solo los fines de semana. Sí. Y, y nada, es un montón de facilidades, la verdad. O sea, imagínate, podrías hacer algo por el estilo. Retomar ahí Sí, sí, sí. tu... Sí, sí, no. O sea, Sí, bueno, pero... existe la posibilidad, pero no crees, ¿no? Sí. Ahorita, no, ahora es un poco más complicado, pero sí existe la posibilidad. Sí. Hay varios factores que se tendrían que conjugar, en cuestión de tiempo, en cuestión de dinero, en cuestión de un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, el punto es de que yo paso 4 años ahí y en realidad mi cambio de carrera se da por lo que estábamos hablando de techo, de, Sí, de como que cómo vengo, te genera una perspectiva mucho más social de la vida, ¿no? me genera una perspectiva mucho más social y una perspectiva un poco de abrir los ojos y un poco de decir, hay muchas cosas que hacer aquí. Y mi Sí. análisis fue, ¿por dónde empiezo? Porque en ese momento Guatemala era un país súper violento, súper violento. Era, ya no es, Eh, no a ese nivel, ¿no? no a ese nivel, no, 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 estamos años luz. O sea, O sea que de eso, se ha ido mejorando entonces, ¿no? La cosa. muchísimo, muchísimo. Yo, Guatemala va para atrás en muchas cosas, en muchísimas cosas. Y recientemente se ha empezado a deteriorar el progreso que teníamos. Pero de cuando vos te fuiste, ahora, o sea, sí, yo creo que y no solo es una percepción, para que la porque gente... la percepción creo Sí. que no ha cambiado mucho. La percepción, todo el mundo piensa que vivimos en un país súper violento, cuando en realidad, si ves las estadísticas, toda la violencia homicida ha bajado. Los titulares de choferes de buses asesinados ya no existen. Eh, Ah, eso, bueno, es que yo creo que para que la gente entienda un poco el tema este de la violencia en Guatemala, o sea, en mi época una zona de cuando... guerra. ¿Qué decís? Era una zona de guerra. Sí, sí, no, o sea, y aquí la gente flipa con eso porque cuando contás las historias se quedan, o sea, que no ni se lo imaginan. Que yo haya tenido la pistola en la cabeza más de una vez. Es que es eso, es más de una Sí. vez. La gente se queda en plan de como, pero como, o sea, yo nunca he visto una pistola en mi vida y tú has tenido dos en la cabeza, o sea, y yo que soy una persona que no tiene, o sea, cero relacionada a los conflictos, una persona normal, común y corriente, alejada 100% de la violencia en plan de cualquier tipo, pacífica, que nunca me había peleado, nunca había, o sea, nunca tenía ninguna relación con algo violento. Y es simplemente estar viviendo donde estás viviendo que te pone en esas situaciones. O sea, de ver mi hermano, ver cómo mataban a una persona en su cara, o yo de tener una pistola en la cabeza varias veces, atracos, etcétera. O sea, y luego lo que vos decís, las noticias de encontrar de bolsas con cuerpos de personas. O sea, ¿qué es eso? ¿Me entendés? Mutiladas así por O sea, pedazos y... eso es una, pero locura, locura. Que entre paréntesis voy a decir que nosotros, o sea, como personas que vivimos en Guatemala, sí que lo llegamos a vivir porque estamos ahí tanto tiempo. Fuera de eso, el turismo no. Yo, o sea, si a mí la persona me dicen, es que, pero ¿se puede ir de vacaciones a Guatemala? No es tan violento, es como, sí, sí se puede ir de vacaciones a Guatemala. O sea, hay que ir con cuidado, hay que saber, hay que informarse, pero no, o sea, sí se puede, pero sí. O sea, para las personas que vivimos, sobre todo en la ciudad, en esas épocas, según me comentas vos, o sea, es una violencia, vamos, importante. Una violencia Sí, sí, o sea, impresionante, o sí, sea, sí, sí. era wow, o Sí, sí, sea, hay una cantidad de muertos y una cosa que te llegas a acostumbrar, ¿eh? O sea, te llegas a... esa es de las historias, o sea, de lo cuando yo más me di cuenta de eso, es cuando yo, o sea, me acababa de comprar mi carro aquí en España y iba por la calle, mi carrito nuevo con mis ventanas abajo y tal, normal, común y corriente, paro en un semáforo y me pasa una moto al lado y se me ponen los pelos de punta del brazo. Y yo digo, pero, o Sí, sea, para que, o sea, estás en un carro y pasa una moto al lado, es la cosa más normal del mundo, ¿no? totalmente. Pero yo venía con el trauma de Guatemala de si yo paro en un semáforo en mi carro con la ventana abajo y escucho una moto al lado, es una persona que me va a poner la pistola en la cabeza y me va a pedir que le dé el teléfono.
Entonces Totalmente, me va a pedir el móvil en totalmente. ese momento. Y me di cuenta, o sea, después de ese momento, que me di cuenta que se me levantó, es que se me pusieron los pelos de punta y yo digo como, wow, o sea, no me había dado cuenta el trauma, o sea, lo traumatizado que estaba por esas situaciones de vivir ahí. Y aquí, o sea, que aquí en España eso no existe. O sea, la gente no vive esas situaciones. La verdad es que es bastante, bastante impresionante, ¿eh? Tan fuerte como, por ejemplo, todos los carros están polarizados. Sí, En sí. Guatemala, todos los carros están polarizados y eso es como una costumbre de que, y polarizado oscuro, 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 ¿eh? O Sí, sea, sí. tan oscuro que, por Que ejemplo, yo creo que es ilegal yo a aquí. finales O sea, del es año tan pasado, oscuro que creo que es ilegal aquí. Porque creo que aquí tintar las ventanas de enfrente es seguro, ilegal. Y en Guatemala se tinta completamente para que no se pueda ver desde afuera cuántas personas están dentro del vehículo. Porque si el ladrón no sabe qué es lo que se va a encontrar, mejor no lo hace. Mejor busca una víctima que sí, sea una persona más, que se vea un poco menos capaz de defenderse y que tenga un vehículo con los metales, o sea, cristales transparentes y vea, venga, aquí solo hay uno y se ve que no tiene pistola, vamos a atracar a ese. sí, 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 pero, o sea, tan no es legal, seguro no, en España no, seguro, porque tan no es legal que yo con mi carro que no tiene el polarizado más oscuro, sí, sí tiene oscuro, pero no el más oscuro en el windshield. em, Windshield o Ahorita que fui a México, la luna en España se llama, el windshield. ok, la luna. Ahorita que fui a México, me paró la policía y me dijo que no era legal y que me lo iban a arrancar y que, o sea, Es que es sí, no, no es peligroso, una es cuestión, súper peligroso sí, además, o sea, el ir dentro de un vehículo con las ventanas tintadas es que de noche no se ve nada, o sea, de noche vas adivinando, ¿me sí, entendés? O sea, sí, eso es siempre, sí, o sí, sea, sí, sí, no tiene sí. sentido. Y en Guatemala te proteges más así que pudiendo ver el camino mientras conducís, ¿me entendés? Es increíble. Sí, no, 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 o sea, es fatal, o sea, pero es toda la percepción que tenemos, ¿no? O sea, Sí, es los vidrios pintados, o sea, los vidrios polarizados, es vivir todos en condominios cerrados, con guardias de seguridad. Pues la violencia, o sea, la percepción de violencia que hay en Guatemala es impresionante, o sea, no son solo los vidrios pintados o polarizados, sino que tiene que ver con que vivamos en condominios cerrados, con guardias, con escopetas en la entrada, que tengamos guardias con escopetas afuera de un McDonald's, ¿sí? O sea, son cosas que cuando vienen turistas les impresiona muchísimo, sí, no es ¿eh? cierto, Porque no es común. lo del McDonald's no había caído y es cierto, ¿eh? O sea, aquí no verías un brother con escopeta en un McDonald's, o sea, a cuenta de que A mí me y en, parece que incluso está peligrosísimo y, tenerlo ahí. pero si no te acordás que hubo un caso que a uno se le salió una bala en, creo que fue un Starbucks o no Starbucks, uno similar a Starbucks, uno Q Coffee, uno de esos, algo de eso, uno de Más de esos, un caso ha habido, más de un se le caso salió, en farmacias, el sí. policía habrá estado medio dormido con la escopeta al lado y se le sale un tiro al suelo, ¿eh? Qué locura. Sí, no, y tienen una preparación muy mínima en armas. Sí, no, es una cuestión que es mucho más riesgosa, ¿eh? Sí, Lo sí, mismo que tener los vídeos polarizados tal cual, sí, sí. a ese nivel es mucho más peligroso. ¿Eh? Sí, Entonces, tenemos estas cuestiones donde tenemos un trauma ahí, un estrés postraumático, creo yo, de esos años tan violentos que vivimos. ¿Eh? ya, lo que pasa está en que en qué momento, o sea, si bajas la guardia, ¿cómo sabes que no, eso no va a regresar? O sea, ¿qué te está garantizando que eso es algo un fenómeno que ya está fuera de Guate, ¿sabes? O sea, tal vez No, no, es que no está fuera, no está no, fuera. pero Y yo creo que eso es bien importante porque, ajá, seguro, si más de alguien nos escucha y es de Guatemala, pues dirá así como, no, pero la situación todavía está muy... Yo todavía conozco a alguien que lo asaltaron. Sí, sí, no, sí, pero vos conoces pero la también a alguien pero cercano ha que lo bajado asaltaron hace muchísimo. poco también. Que me Sí, estabas sí, aquí, sí, o sí, o sea, me sea, refiero, o sea, sigue sí, pasando. sí, sí, no, no es de que los asaltos se acabaron, ¿eh? No es de que ya no matan a nadie, ¿eh? Ya. Pero Pero de que pero una reducción considerable, sí, bueno, muy, sí, muy considerable. eso está muy bien. Lo que pasa está en que uno polariza su carro porque que te atraquen en lugar de 5 veces en tu vida, que te atraquen una, o sea, no, es como no, que te atraquen una ya es demasiado. O sea, no te deberían de atracar Sí. ni una, ni media, ni nada, cero. O sea, cero es lo normal en muchas partes del mundo, ¿sabes? Sí, pero, Sí. ¿sabes? Creo que sería un buen tema en el próximo episodio, hablar un poco de la violencia en Guatemala, de cómo eso ha ido cambiando, de la percepción, cómo eso es una diferencia psicosocial tan grande,
entre un país y Sí, el otro, yo ¿no? creo que vamos a dejarlo ahí y para el siguiente hacemos, terminamos la segunda parte de nuestras vidas, ¿no? Hablamos un poco hasta la Sí, universidad. porque todavía te tengo que contar la del tarot, ¿no? O sea, la certeza de tener a mi hija nace del tarot. Ahí te la dejo. Sí, madre mía, y con eso empezamos y hasta ahorita estamos regresando a ese tema y no lo llegamos a terminar. Sí, sí, sí. No, pero empecemos con ese, si querés, el próximo Venga, episodio. próximo episodio, Eh, tenemos tarot, tenemos, seguimos con la segunda mitad de nuestras vidas y bueno, ya hablamos un poco de la violencia en Guatemala, entre otras cosas. Y vamos a tener un poco más estructurado el podcast para no ir tanto sobre las ramas, porque vamos pegando bandazos por todos lados. Pero es divertido, por lo menos para sí, nosotros. buenísimo. Bueno. Venga, pues Sí, nada, por lo menos para nosotros, que es lo importante. sí, sí, nada, lo dejamos ahí y seguimos en el siguiente. Nos vemos en el Va, siguiente. perfecto.